En el corazón de un bosque oscuro y denso, se encontraba un antiguo pozo conocido como el Pozo de las Almas Perdidas. Se decía que cualquier persona que mirara dentro del pozo sería consumida por la oscuridad. Un día, una valiente joven llamada Lily decidió desafiar la leyenda y explorar el pozo. Armada con una linterna y su valentía, Lily se adentró en el bosque hasta llegar al pozo. El viento gélido soplaba con ferocidad mientras Lily se acercaba al pozo, enviando escalofríos por su cuerpo y haciéndola temblar con cada paso. Una sensación de presión pesaba sobre su pecho, como si algo maligno estuviera a punto de emerger de las sombras. A medida que se acercaba, el ambiente se volvía más opresivo, como si el aire mismo estuviera impregnado de un oscuro terror. Cada paso hacia el borde del pozo era como avanzar hacia lo desconocido, hacia lo que yacía oculto en las profundidades. A pesar del miedo palpable que la envolvía, Lily se obligó a continuar, desafiando a la oscuridad que la rodeaba. Al asomarse al abismo del pozo, un silencio perturbador llenó el aire, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. La oscuridad parecía devorar cualquier rastro de luz, envolviendo todo en un manto de sombras impenetrables. Entonces, cuando sus ojos se encontraron con el abismo, el horror la paralizó. En lugar de un fondo visible, lo que encontró fue un vacío infinito, una negrura tan profunda que parecía absorber la luz misma. Y dentro de ese abismo sin fin, los rostros de las almas perdidas emergieron lentamente de las sombras, sus facciones distorsionadas por el tormento eterno. Los ojos vacíos de las almas la miraban con una intensidad que la hacía temblar hasta lo más profundo de su ser. Podía sentir sus lamentos silenciosos penetrando en su mente, envolviéndola en una espiral de desesperación y angustia. Intentó retroceder, alejarse de aquella visión terrorífica, pero algo la mantenía firmemente arraigada al borde del pozo. Una fuerza invisible la sujetaba, como si las mismas almas perdidas estuvieran tirando de ella hacia su destino oscuro y sin retorno. Lily luchó con todas sus fuerzas, pero era como si estuviera luchando contra las sombras mismas. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, su cuerpo se deslizó inexorablemente hacia el abismo, cayendo en picado hacia la oscuridad infinita que aguardaba abajo, donde el terror y la desesperación reinaban eternamente. Mientras su caída parecía no tener fin, las almas se cerraban a su alrededor como una horda de sombras hambrientas. Susurros ininteligibles se entrelazaban con gemidos de tormento, creando una cacofonía de angustia que perforaba los tímpanos de Lily. Cada alma parecía buscar una forma de comunicarse con ella, de arrastrarla más profundamente hacia la oscuridad que los había consumido. En medio de este coro de desesperación, una voz se destacó entre el tumulto. Era suave y melodiosa, un contrapunto inquietante a los sonidos de sufrimiento que la rodeaban. «No temas, Lily», susurró la voz, envolviendo su mente con una extraña sensación de calma. «Tienes el poder de liberarnos». Las palabras resonaron en su cabeza, dejando a Lily confundida y temerosa. ¿Qué poder podría tener ella sobre estas almas atormentadas que yacían atrapadas en las profundidades de aquel abismo sin fin? Entonces, en un instante de claridad inesperada, sintió un calor crecer dentro de ella. Era como si una llama ardiente hubiera sido encendida en lo más profundo de su ser, irradiando una luz brillante que luchaba por abrirse paso a través de la oscuridad que la rodeaba. Con una determinación nacida de la desesperación, Lily se aferró a esa luz interior con todas sus fuerzas. La luz creció y se expandió, envolviéndola en un resplandor cegador que desafiaba a las sombras que la acosaban. Los rostros pálidos de las almas se retorcieron y se contorsionaron ante la intensidad de la luz, como si fueran insectos expuestos a la luz del día. A medida que la luz se extendía, el abismo mismo parecía gemir y retorcerse, como si estuviera siendo consumido por un fuego invisible. Las almas, incapaces de soportar la pureza de la luz, comenzaron a disiparse en remolinos de sombras que se desvanecían en la nada. Lily se aferró con fuerza a la luz, sintiendo como la oscuridad retrocedía ante ella. Aunque el miedo aún latía en lo más profundo de su ser, sabía que había encontrado una fuerza dentro de sí misma que podría enfrentar incluso a los horrores más oscuros que el mundo tenía para ofrecer. Y con esa certeza, continuó ascendiendo hacia la superficie, dejando atrás el abismo y las almas perdidas que habían intentado arrastrarla hacia su eterna condena. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Lily se encontró de nuevo en el borde del pozo, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho. Sus ojos se deslizaron hacia abajo, esperando encontrar el abismo oscuro y sin fondo que la había tragado. Sin embargo, lo que vio la dejó sin aliento. En lugar de la negrura infinita, el fondo del pozo se extendía ante ella, oscuro y silencioso, como si nunca hubiera estado plagado por el horror que había presenciado. El alivio se mezcló con el miedo mientras Lily contemplaba la aparente normalidad del pozo. ¿Había sido todo un sueño, una ilusión creada por su mente atormentada? Se preguntaba si las almas perdidas aún acechaban en las sombras, esperando volver a reclamarla en algún momento. Desde ese día,
el pozo de las almas perdidas permaneció en silencio, como si hubiera sido tocado por la mano de la paz. Los rumores se extendieron por el pueblo cercano, susurros entre los habitantes que afirmaban que la maldición del pozo había sido finalmente levantada gracias a la valentía de Lily. Sin embargo, a pesar de estas palabras reconfortantes, un aura de temor seguía rodeando el lugar. Nadie se atrevía a acercarse al pozo, como si un velo invisible de miedo los mantuviera alejados. Incluso los más osados evitaban pasar cerca, temerosos de que el mal acechara en las profundidades del pozo, esperando su próxima víctima. Lily, por su parte, sobrevivió a su encuentro con el abismo, pero no salió ilesa. Las noches se convirtieron en un desfile de pesadillas, cada sueño plagado por los rostros pálidos y los susurros de las almas perdidas. Las cicatrices físicas sanaron, pero las emocionales seguían ardiendo, un recordatorio constante del terror que enfrentó en aquella fatídica noche. Cada vez que pasaba cerca del pozo, podía sentir el peso de su experiencia, una carga que llevaría por el resto de sus días.